Muy buenos días, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. El estar aquí es una bendición de Dios muy grande, que muchas veces cuando no podemos porque estamos enfermos o por algo, mucho echamos de menos el poder estar acá. Entonces, gracias a Dios por este tiempo hermoso, maravilloso, en que podemos congregarnos, en que podemos deleitarnos, alabar su nombre, participar de la cena y meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir en el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Voy a permitirme leerlo. Dice la palabra del Señor. Vamos a poner atención porque aquí hay algo muy especial que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas y paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, ¿y qué? Y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien deje este mensaje en nuestros corazones, Dios del cielo. Gracias, Señor. Bueno, no se sabe quién escribió este libro a ciencia cierta y la fecha también no está muy clara, pero es un relato, yo pienso que para cada uno de nosotros, los que pasamos o estamos pasando por situaciones de dificultad, por tribulaciones, ¿cierto? Todos pasamos. Luego dirá, levantemos la mano los que no hemos pasado. No creo que haya alguno. Todos pasamos por esa clase de situaciones. El escritor empieza describiendo quién era Job. ¿Sí? ¿Quién era Job? Por quién estaba conformada su familia y su economía. 3 aspectos claves de los cuales el Espíritu Santo revela al escritor para que quedaran consignadas. Y lo primero que dice que era un varón, ¿cierto? Y le da una descripción, ¿sí? Que nos da a entender y a conocer quién era él. Su personalidad, su carácter y algo muy especial, su relación y su comunión con Dios, ¿sí? Y cuando se dan estas cualidades, ¿sí? Esta descripción, pues como que uno siente como un escalofrío, ¿sí? De que Dios diga de un hombre que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Yo pienso que esos zapatos, difícil podérselos poner uno. Poder decir, soy un hombre recto, ¿cierto? Delante de Dios, perfecto, ¿cierto? Temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando más adelante se refiere acerca de la vida de Job, cuando le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Era un hombre que le servía a Dios. Y más adelante le adiciona algo más que lo vamos a ver. Y no solamente en el verso 1 lo llama de esa manera, sino en el verso 8 vuelve y lo ratifica. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Estas cualidades que el Señor, a las cuales el Señor le coloca a Job para referirse a él, pues describe lo que él era. Sí, hablábamos hace unos días acerca de lo que tenemos en nuestro corazón y que de eso hablamos. Pues eso que él hacía daba a conocer la relación y la comunión que tenía con Dios. Su familia, 3 hijos, 7 hijos, 3 hijas, y más adelante da a conocer ¿quién? Su esposa, ¿no? Entonces tenía su esposa, tenía sus 7 hijos, tenía sus 3 hijas, y su economía. Una economía muy próspera, ¿sí? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Y dice, no cuenta los criados, sino dice, y muchísimos criados. ¿Y de dónde había venido esto? ¿Sí? Esa economía, ¿de dónde había venido? ¿Cierto? Pero él había ¿qué? Él había trabajado, ¿cierto? Y Dios había bendecido su trabajo, porque cuando lo confronta dice, cuando lo confronta Satanás dice, no le has acercado alrededor él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has bendecido. ¿Sí? Y es así que después de describir, ¿cierto?, lo que era Job, su familia y su economía y su relación y su comunión con Dios, entonces narran 2 episodios difíciles, ¿sí? Y el primero es
cuando dice que los hijos de Dios van a la presencia del Señor, ¿cierto? Y démonos cuenta que Dios es el que le trae a Satanás el nombre de Job. ¿Sí? No es Satanás, ¿cierto? Sino es Dios. Y le dijo, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué le dice Satanás? Le dice, sí, pero eso es por lo que usted le ha dado, todo lo que tiene. ¿Sí? Pero oiga, ¿sabe qué? ¿Cierto? Extiende tu mano y toca lo que tiene y verás sino qué, algo especial. Blasfema contra ti en tu misma presencia. Blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, ¿cierto? Y todas esas situaciones difíciles por las que estamos pasando, está el enemigo ahí pendiente a ver si blasfemamos en contra de nuestro Dios. ¿Qué es blasfemar? Despreciar su santidad, insultarlo, maldecirlo, y respetarlo, ¿sí? Y declarar la culpa a Dios de cada situación en la que nosotros estamos. Y todo esto, ¿qué trae como consecuencia? Apartarnos de Dios. Apartarnos de nuestro Dios. Y bueno, viene toda la situación que ya leímos. Mataron a los criados a filo de espada, las ovejas y los pastores, robaron sus camellos, matan a sus criados, sus hijos y sus hijas mueren. A ese punto, él había perdido sus bienes, sus criados y su familia. Yo reflexionaba, duro. ¿Ustedes se imaginan el sepelio de sus 10 hijos? Ustedes se imaginan el trabajo, porque dice que él trabajó para todo lo que tenía y recibió la bendición de Dios en todo lo que había trabajado. Y voltea a mirar y ya no hay nada. ¿Qué le quedaba en ese momento? ¿Qué le quedaba en ese momento? Su vida. ¿Y qué? Y su comunión con Dios. Sí, porque ahí todavía no había sido tocado su vida. Vamos a mirar ese segundo episodio, ¿sí? Que se desarrolla en las mismas circunstancias que el primero, ¿sí? Y vuelve y le dice el Señor a Satanás, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es capítulo 2, versículo 3, estoy leyendo. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Habíamos dicho el otro que era siervo, y aquí le añade otro. Y que todavía retiene su integridad. ¿Sí? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces, otro elemento más en la vida de este hombre. Y ya vamos a mirar ahorita, retroceder un poquito, cuál fue la actitud de Job frente a todas estas situaciones. Y sigue uno pensando en un hombre como nosotros, que pierde su familia, que pierde sus bienes, que voltea a mirar a todo lado y ya no tiene absolutamente nada. ¿Sí? Pero algo muy especial que Dios le adiciona, dice, y retiene su integridad. ¿Sí? Y viene Satanás, nuevamente. Dice el versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema nuevamente contra ti
en tu misma presencia, si no te alejas, si no se aleja de ti, si no te maldice, si no le echa la culpa de todo lo que está sucediendo a su vida. ¿Sí? Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomó a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Ya tenía su salud, lo otro lo había perdido, tenía su comunión con Dios, y ahora tenía una sarna maligna, ¿cierto? Que no lo permitía ni levantarse, y con un tiesto se rascaba. ¿Qué le quedó a él en ese momento, mis amados hermanos? ¿Qué le quedó a él? ¿Qué le quedó a él? Le quedaba a la mujer que vamos a ver, ¡ay, Señor! ¿Cierto? Y entonces le dijo su mujer, vea cómo ataca el enemigo cuando pasamos por esas situaciones de adversidad, mis hermanos. Reflexionemos cómo ataca, ¿cierto? No saben, y luego uno es cristiano, ¿y por qué está en esa situación? ¿No les han dicho? Sí, usted no debería estar en eso. No es que usted, mire su hogar, mire su familia, mire todas esas afectaciones, ¿cierto? Y lo recibe de su mujer. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y ¿qué? O sea, blasfema contra tu Dios, que es lo que ¿qué? Lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos en medio de nuestras situaciones de adversidad. ¿Sí? Y él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces ya tenemos bastante ilustrado, ¿cierto? Lo que le sucedió a Job en esos dos eventos, lo que el enemigo quería de él, ¿cierto? Que blasfemara, ¿sí? Lo que su esposa que le quedaba ahí le dijo, aún ¿rindes culto a tu Dios? ¿Aún lo amas? ¿Sí? Y todo eso se presenta cuando nosotros pasamos por esa clase de situaciones. Hermanos, cuando pasamos por todas esas situaciones, no es en vano. Hay un momento extremo donde Dios dispone que nosotros aprendamos a depender única y exclusivamente de Él. No hay riqueza, ¿sí? No hay amigos, no había familia, no habían bienes, no había salud. ¿Qué nos queda? Nuestro Dios. ¿Pasamos por esas situaciones? Sí. ¿Duras? Sí, y ya vamos a ver, mis amados hermanos, ¿sí? ¿Cuál fue la actitud de Job frente a toda esta situación? Volvamos al capítulo 1, entonces, al versículo 20, cuando él conoce que murieron sus hijos, y dice, Job se levantó, rasgó su manto. Es una expresión de dolor por lo que él estaba pasando. Pero a su vez es una expresión de ¿qué? De humildad. Una expresión de humildad y de sumisión. En Génesis capítulo 37, ¿sí? Cuando van y le dicen a Jacob que su hijo José había sido muerto, ¿sí? Que no era realidad. Dice entonces, Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Esa expresión de rasgar su manto es una expresión que tiene que ver con el dolor que él estaba pasando. Y tiene que ver con nuestra humanidad, ¿cierto? Porque a nosotros pasamos por situaciones difíciles
Y nos vamos a saltar de alegría. ¿Sí? Vamos a sentir dolor. Claro, se fueron sus hijos, ya no están. Sus bienes ya no los tiene, había trabajado por ellos, ya no están. Dice también, ¿qué hizo más él? Dice que rasuró su cabeza y es también en señal de duelo, pero a su vez de sumisión y obediencia a nuestro Dios. Tercero, se postró en tierra. Ese postrarse en tierra, ¿sí? Traigo a colación a Elías y los profetas de Baal, cuando viene el fuego del cielo y consume todo el holocausto. Y dice la palabra de Dios en Primera Reyes 18:39, cuando todo el pueblo le vio, la gloria de Dios, la magnificencia, lo que Dios hizo allí, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Cuando en medio de cada situación nos postramos delante del Señor, solamente con postrarnos y humillarnos delante de la presencia de Dios, estamos diciendo, el Señor, Él es Dios. No importa dónde esté, Él sigue siendo Dios. Dice que le adoró, postró en tierra y le adoró. Y le adoró. La exaltación a Dios. Démonos cuenta que el enemigo quería que blasfemara. No. Sí, él rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró y le adoró a Dios. ¿Qué más expresó Job? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dos cosas, mis amados hermanos. Ese desnudo salí del vientre. ¿Sí? Desnudo salí del vientre. En el Salmo 73, versículo 26. 73, versículo 26. El salmista Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? 26, sí, hablamos del 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es ¿quién? Es Dios para siempre. Qué hermoso poder reconocer que nuestra verdadera porción, que nadie nos la va a quitar, aún en medio de tantas adversidades, nuestra porción es Dios. ¿Sí? Salmo 24:1 de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los géneros. Pero nos aferramos a todo esto, ¿cierto? Nos aferramos y por eso nos duele tanto cuando nos tocan lo que amamos, a lo que nos aferramos, nos duele mucho, ¿sí? Pero en esa confirmación de Job, está diciendo, yo sé que yo llegué aquí sin nada, ¿cierto? Y todas estas riquezas y todo esto, pues así mismo voy a partir un día a la presencia de nuestro Dios. Salomón, cuando escribe en el Eclesiastés capítulo 5, dice, como salió del vientre de su madre,
desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y nos da muy duro cuando se nos toca a lo que nosotros nos aferramos. Pero él dice eso, ¿sí? Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Es una expresión que podemos tomarla cuando sea el nombre de Jehová bendito, es en Dios está todo el bien. ¿Sí? Imagínense ese momento difícil, ese momento de tristeza y proclamar en Dios sigue estando el bien. ¿Sí? Jehová, el que existe por sí mismo, el eterno, el pasado, el presente y el futuro, sigue siendo Dios. Mi Dios no es solo Dios cuando da. Mi Dios sigue siendo Dios también cuando Él quita, mis amados hermanos. Y en el 9:12, Job 9:12, hay una expresión muy hermosa y era lo que él guardaba en su corazón y le permitía hacer todo esto que estamos viendo en esta mañana. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Quién es quién para decirle a Dios qué haces? Y nos confrontamos con todo esto y yo no soy ese Job en medio de las adversidades. ¿Quién le dirá a Dios qué hace? Y somos seguramente los primeros que levantamos la mano y cuestionamos el actuar de nuestro Dios. Pero era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿sí? Y que aunque le había sucedido, todo lo que le sucedía, aún retenía su integridad. ¿Sí? ¿Qué más extremo que lo que le estaba sucediendo a Job en ese momento? Y viene otra partecita ahí mismo, otra partecita y dice, en todo esto no pecó Job, no que no hubiera pecado, no pecó en esto, ¿sí? Porque él era pecador como lo somos nosotros, ¿sí? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa ni atribuyó a Dios despropósito alguno? ¿Sí? En otras palabras, no le echó la culpa a Dios. No le echó la culpa a Dios. ¿Sí? No le echó la culpa a Dios. Y es así que cuando su mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, él dice, ¿cómo no vamos a recibir? Sí, solamente el bien y el mal no lo recibiremos. Y vuelve y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, esa fue la actitud de ese hombre, ¿sí? De Job. Cada cosa que él hizo nos confronta a nosotros, porque nosotros muchas veces partimos que Dios nos está debiendo a nosotros y le echamos la culpa. Nos olvidamos de Él, ¿sí? Blasfemamos. Y el enemigo, feliz y contento. ¿Le dolía a Job? Claro que le dolía. ¿Cómo no le va a doler? Si era un hombre como nosotros, de carne y hueso.
donde pierde su familia, donde pierde sus bienes, donde pierde su salud, y su esposa, quien mira a sus ojos, le dice, oiga, ¿por qué no más dice a su Dios, más bien se muere, acabemos esto ya? ¿Sí? Job resume en el capítulo 19 todo lo que había pasado. Bueno, es bueno que leamos todo este libro de Job, todo lo que pasó con sus 3 famosos amigos que llegaron a alentarlo, pero lo que hicieron fue enjuiciarlo y condenarlo. ¿Sí? No recibió de sus amigos esta ayuda, sino que, oiga, mano, usted no decían que era como tan buena gente, y vea, usted es su pecado por ahí guardado, si no le había sucedido esto, no le había acontecido esto, ¿no? ¿Sí? Y eso pasa. Eso pasa, mis amados hermanos. Eso pasa. Capítulo 19, del verso 13 en adelante. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como a extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Mire todo lo que él resume, ¿no? Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aunque los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y ahora lo que le pasaba a él físicamente. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oigan, he escapado solo, ¿sí? Con la piel de mis dientes. Vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y esa manifestación, hermanos, ¿qué dice? Leámosla a todos. ¿Qué dice? Amén, amén. ¿Y qué dice más? Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel. En mi carne, ¿qué? He de ver a Dios. En mi carne, ¿cómo estaba su carne? Deshecha. ¿Cierto? Se rascaba con un tiesto, ¿cómo sería? No se podía levantar, no podía caminar. ¿Y qué dice el verso 27? ¿Cuál veré? ¿Cómo? Por mí mismo. ¿Y qué dice? Y mis ojos lo verán y no otro. Amén, gloria a Dios. Nos lleva hasta el extremo para que podamos verle. No le vemos en el gozo, no le vemos en las alegrías, no le vemos cuando tenemos la cuenta abundante, no le vemos cuando nuestros amigos llegan, le vemos cuando estamos en el extremo de nuestra dificultad. Él lo estaba viendo en su carne, ¿sí? Y estaba confesando que Dios no se había muerto, que Dios estaba ahí, que Él sigue viviendo, aún en medio de nuestra necesidad, por extrema que sea, ahí está nuestro Dios. Y no nos van a decir, Él es así, Él es asá. Con mis propios ojos lo vamos nosotros a ver. Era lo que estaba confesando en ese momento Job. Es hermoso, es maravilloso, hermanos, porque vamos en dificultades donde consideramos que Dios nos ha olvidado. Pero ahí es donde levantamos nuestra voz, como lo levantó Job, y dice, no importa, por eso hace el resumen,
y va concluyendo, no importa todo lo que me ha sucedido, yo sé que mi Dios sigue viviendo. Yo sé que mi Dios sigue viviendo. Se le fue todo, ¿no? Perdió todo. Pero él sabía que Dios no lo iba a perder. Y ese es el gozo con que cada día nos levantamos. Que aunque terminemos el día y veamos que las cosas son difíciles, ahí está la presencia de nuestro Dios y nadie nos puede quitar a nosotros esa bendición. Lo que Pablo escribe a la iglesia en los Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar, mis amados hermanos? Y trae unas palabras para que nosotros las podamos entender, ¿sí? En nuestra humanidad, en nuestra limitada manera de pensar y de expresarnos, ¿sí? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, no importa. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro, ese Redentor del cual Job estaba diciendo, yo sé que mi Redentor vive y lo voy a ver en que en el extremo de mi necesidad. Ahí vemos nosotros a Dios, ahí nos acercamos a Dios, ahí reconocemos que debemos doblar rodilla, ahí reconocemos que lo valioso en esta tierra, en nuestra vida, es haber conocido a ese Redentor que nadie nos lo puede quitar. Terminamos con algo. Capítulo 42 del libro de Job. Cuando el Señor le llama la atención a estos amigotes de Job, ¿cierto? ¿Sí? Ahora Job da esa expresión muy hermosa, muy linda. De oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven, ¿cierto? Y ahí es donde vemos nosotros. No antes, no después, en ese mismo momento. Y le dice en el verso 7, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dijo a Elifaz tematita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como ¿quién? Como mi siervo Job. Retuvo su integridad, mis amados hermanos. Y en el verso 8 dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, ¿qué? Orará por vosotros. ¿Por qué qué? Porque de cierto a él, ¿qué dice? Qué hermoso poder mantenernos en esa integridad, aún en medio de cada situación. Dice, ¿a quién iba a atender? A Job. A él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y vuelve y dice, él habló con rectitud, ustedes no. Esos Job, ese Job quisiéramos ser nosotros. Pero esa comunión tan profunda que tenía Job con Dios, tenemos que buscarla nosotros cada día. ¿Sí? Esa palabra, esa relación que tenía con Dios, da a entender una comunión profunda. ¿Sí? Y esa es la relación a que Dios quiere que nosotros mantengamos cada día de nuestra vida. Esa comunión, esa relación. El versículo 10,
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él, volvió la familia, ¿cierto? Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Sí? ¿Cuál era el listado que leímos cuando inició? Tenía 7,000, ¿ahora qué le dio Dios? 14,000, ¿cierto? Tenía 3,000 camellos, dice, ahora le dio 6,000. Tenía 500 yuntas y le dio ¿qué? 1,000, ¿cierto? Y tenía 500 asnas y le dio ¿qué? 1,000. Y dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Volvió a darle familia. Él nos da todo, mis amados hermanos. Y dice, más adelante, después, en el versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. La gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es la que hoy nos llena, Señor, de tu fe, de esperanza, Señor, de mantenernos firmes, aún en medio de todas estas situaciones que sobrevienen, Señor. Vemos muchas veces panoramas oscuros, Señor, pero ahí estás tú, Señor, y que podamos levantar nuestra voz y decir, yo sé que mi Redentor vive, Señor amado. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice cada día que tú nos das, Señor bendito, y que podamos honrarte y adorarte, Señor, aún en medio de cada situación por la cual pasamos, Señor. Que te podamos ver cada día, Señor. Solo Job te vio con esa carne ya descompuesta, Señor bendito. Ahí estabas tú con él, Padre. Y aún en lo más profundo, Señor, de nuestra necesidad, tú estás ahí con nosotros. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos. Dele un aplauso a mi Señor.